En este sentido, nuestra misión es poder intersectar estas desinformaciones para evitar los efectos colaterales que éstas puedan tener en la sociedad. Em, lo vemos tanto a nivel, no sé, de desinformaciones como chistes que pueden surgir en redes sociales, lo vemos con mensajes presidenciales, lo vimos durante todas las campañas presidencial previa a el gobierno de Donald Trump, lo vimos con Bolsonaro y así también lo hemos visto con todas las campañas que se han hecho acá sobre el plebiscito o sobre las elecciones. Las organizaciones de fact-checking a nivel mundial comparten el propósito de verificar el discurso público para fortalecer la democracia, aumentar la rendición de cuentas e incentivar la participación ciudadana mejor informada, con foco en los hechos, la apertura y la circulación de más datos fidedignos. Actualmente en Chile existen alrededor de 7 grupos de fact-checkers que se dedican a verificar los posibles fake news que circulan por los medios de comunicación o redes sociales. Nació al alero del estallido social. Antes de eso diría yo que había más o menos 3 experiencias de fact-checking en Chile. Una era Chilecheck, que lo sacaba adelante CNN Chile como medio de comunicación, y en las elecciones del 2017 había tenido una presencia importante, pero después fue decayendo. El Polígrafo, que desde el año 2013 es, diría yo, el más importante de los equipos de fact-checking en Chile. Y en tercer lugar estaba la Universidad Católica haciendo fact-checking UC, una experiencia con estudiantes al alero de un curso de fact-checking. Y nosotros entramos en escena en noviembre del año 2019 por el estallido social. Y en realidad en el mes de octubre, para ser más preciso. Ahí con el equipo del observatorio, estudiantes de la Universidad de Alfidaña, nos propusimos aportar en medio del desorden informativo que había. Mucho se comunicaba desde redes sociales, desde cuentas de Twitter, empezaron a aparecer nuevas páginas web, con eslogans súper incendiarios y con una promesa muy grande de aquí está la verdadera información, no te informes por los medios tradicionales. Estamos hablando de octubre del 2019, el medio originalmente nació, si no mal recuerdo, el 12 de noviembre, producto del estallido de información que hubo, de exceso de información, de muchas cosas que se trató de denunciar en las redes. Entonces, varias personas, yo también me di cuenta desde el lugar que en ese tiempo estaba trabajando, que había mucha información y también desinformación, pero no desinformación en ese sentido de que no toda la gente tiene que saber si es información o no, sino que de repente, claro, la temperatura del momento, el contexto en que estaban ocurriendo los hechos, hacía que se malinterpretaran muchas cosas. A nosotros nos llamó mucho la atención lo que estaba pasando con la desinformación respecto a la pandemia. Por eso DECO nace en la primera semana de abril del 2020, cuando se estaba cuestionando mucho los mensajes que estaba entregando el gobierno, las autoridades sanitarias y la desinformación que llegaba desde otras partes del mundo sobre el COVID y sus efectos. Pero hay que reconocer que hay un arma de doble filo, porque cuando uno determina que algo es verdadero, falso, impreciso, con esa etiqueta puede también estar limitando la libertad de expresión de alguien, y alguien puede decir, bueno, pero si yo soy libre de expresarme, ¿cierto? Tú con tu ejercicio de fact-checking estás limitando mi libertad de expresión. Pues bien, lo que yo creo que más que el fact-checking en sí, porque sí, el fact-checking bien hecho aporta a la libertad de expresión y aporta a una democracia saludable. Porque si está mal hecho, puede ser que atente contra esos mismos principios que quiere defender, ¿ya? Entonces es bien importante el rol. ¿Cómo aporta, cómo defiende la democracia? Así como la libertad se puede convertir en libertinaje y uno puede decir, pero yo soy libre y hago lo que quiero. No, también en el tema de la expresión, de lo que uno dice, ¿cierto? Uno tiene que ser responsable y la libertad exige cierto deber, que es, si voy a expresarme y voy a decir que algo es cierto, tiene que ser cierto, tiene que ser verdadero. Entonces, en ese sentido, el fact-checking lo que hace es exigirle a las autoridades que aquello que nos dicen sea cierto, sea verdadero. Exigirle a las fuentes técnicas que cuando con su expertise dicen que algo es verídico, que lo sea. Y de esa manera poder hacer que la gente confíe más en sus entidades, las fuentes oficiales, las fuentes especializadas, las personas que tienen un rol social, una responsabilidad ciudadana. No solo hay verificadores en Chile,
sino que cada país cuenta con grupos especializados en el análisis y chequeo de posibles noticias falsas. Ecuador Chequea nació en 2017 con el propósito de verificar las elecciones, las elecciones de este periodo, las presidenciales. Entonces nació con este propósito y después fue continuando hasta para verificar todo tipo de desinformación. En un inicio estábamos centrados en información política básicamente por el tema electoral, pero poco a poco y sobre todo el anterior año ya Ecuador Chequea se enfocó más en otros temas como la COVID, por ejemplo. Entonces, el 2020 fue un año muy importante para hacer verificaciones en contenidos desinformativos acerca del coronavirus y también el monitoreo del discurso público, tanto de las autoridades, sus pronunciamientos frente al COVID, pero también ustedes saben que ha surgido algunos médicos, por ejemplo, que estaban desinformando, gente que quizás decía teorías sin sustento científico, entonces también nos dedicamos bastante a verificar eso. Bueno, Cortejo es una página web que surgió en el año 2016 a raíz de una idea que se gestó en el seno de la directiva de la ONG Medianálisis, que tiene una trayectoria más amplia acá en el país, dedicada a la verificación de la labor que hacen los medios de comunicación en general, y debido a la necesidad que había o las limitaciones que se fueron creando en el país contra los medios de comunicación tradicionales, a la limitación que había en la circulación de información exhaustiva, equilibrada, transparente, ellos pues tuvieron la iniciativa de crear un medio que se dedicara a verificar el discurso público que se estaba desarrollando en el país. Contribuimos a la parte de alfabetización digital, porque en nuestras verificaciones, tanto en las notas que hacemos como en otras áreas, siempre estamos contando a la gente cómo verificamos y cómo ellos también pueden verificar. Entonces, cosa que no sea, porque la lucha contra la desinformación no puede ser de un medio o de varios, porque es muy grande los flujos de desinformación. Entonces también apelamos a que la ciudadanía sepa cómo combatir la desinformación, cómo consumir la información que les llega a sus celulares, de sus redes sociales. Una vez que se hacen los desmentidos de esta información falsa que circula en las redes sociales, se invita a la ciudadanía a que piensen antes de compartir el contenido que les está llegando a sus celulares, a que practiquen un ejercicio sencillo como googlear las palabras claves de la información que están recibiendo para determinar si esto es verdadero o es falso. Nosotros hemos estado alineados con una campaña en toda Latinoamérica que es pensar antes de compartir. Entonces ese es el mensaje que siempre se le da a las personas, a la ciudadanía, a través de los contenidos que se difunden o que se desmienten en redes sociales.